Buenas noches, estimados alumnos. Voy a explicarles brevemente la clase de técnicas de lectura para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer. También mi nombre, quería decírselo, es Alicia del Carmen Granado. Estoy muy contenta de tenerlos en la clase de español y hoy vamos a trabajar con el tema, el párrafo, los tipos de párrafo y la técnica del subrayado. La técnica del subrayado, ideas principales, que esto nos va a servir para elaborar resúmenes que lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, el párrafo es una unidad de comunicación que expresa una idea principal. También se dice que el párrafo es un conjunto de oraciones que expresan un sentido y que comunican algo importante. También nosotros podemos decir de que el párrafo tiene algunas características. Estas características son la unidad, la claridad, es el punto medular de lo que el autor quiere comunicar. Prácticamente nosotros con las ideas principales ya tenemos el resumen de un texto. También aquí en el tema vamos a trabajar en función de que existen párrafos que por la ubicación de la idea principal tienen su clasificación. En primer lugar tenemos el párrafo deductivo. La idea principal la encontramos al comienzo del párrafo o cerca del comienzo. Tenemos también la idea principal inductivo que está al final del párrafo. Tenemos otro tipo de párrafo que se llama variación del orden deductivo. Este tipo de párrafo tiene dos ideas principales, una arriba y otra al final, que prácticamente dice lo mismo, variando de una pequeña manera, o sea, se repite la idea principal al final. Tenemos el párrafo de idea principal implícita, en donde la idea no está presente de manera directa en ningún lugar, sino que está regada en el párrafo y nosotros tenemos que subrayar algunos elementos para reconstruirla. Y tenemos la idea al centro, que así se llama el párrafo, o le conocen como idea principal al centro. Determina, ¿verdad?, que vamos a encontrar ahí la idea principal. Otro elemento que vamos a trabajar es el subrayado. En este caso, el subrayado utiliza una serie de líneas que determinan la identificación o el lugar donde nosotros vamos a marcar la idea principal. El resumen es personal. Hay muchas estudiantes o lectores que tienen su propia forma de ubicar ideas principales en los párrafos. Unos utilizan corchete, otros paréntesis, otros barras. Nosotros vamos a trabajar con el subrayado lineal. ¿Y qué es el subrayado lineal? Colocar una raya debajo del renglón. O también lo podemos hacer con un resaltador, ¿verdad? Pero es una línea recta que nosotros vamos a utilizar. Esta línea recta a nosotros nos va a servir, o el resaltador nos va a servir para identificar lo más importante que nosotros vamos a trabajar. En este tema solo vamos a tomar en cuenta de calificación la participación en el foro, que ahí lo tienen ustedes en su guía, y la teoría del trabajo. Vienen unas lecturas que van a servir de ejercicio para que ustedes subrayen como una práctica, porque hasta después que entremos al resumen y la elaboración de los esquemas, vamos a realizar nosotros una clase práctica que tendrá una calificación. Debajo de cada concepto de estos tipos de párrafos, nosotros tenemos ejemplos.
a mí no me interesa que se aprendan los nombres y apellidos de los párrafos, sino que aprendamos a identificar la idea principal. Entonces vamos a retomar un poco un ejemplo que tenemos en la página 10, en el ejemplo 2. Y nosotros podemos determinar de una manera sencilla la ubicación de la idea principal, diciendo de quién o de qué se habla en el párrafo. Por ejemplo, en la página 10, en el ejemplo 2, nos dice, ¿de quién se habla ahí? Se habla de un terremoto. ¿Y qué se dice del terremoto? Que afectó las provincias andaluza, de Granada, Málaga y en menor medida Córdoba. Eso es lo que se dice del terremoto. Entonces la idea principal está al comienzo en ese párrafo. Y por lo tanto, esa idea principal, si nosotros hablamos del párrafo, es idea principal que está presente. Y el párrafo se llamaría párrafo de orden deductivo. Pasemos al párrafo 2. ¿De quién se habla en ese párrafo? Se habla de la extensión de terreno, ¿verdad? O extensión de la superficie de terreno. ¿Y qué se dice? La cantidad que afectó en números. Ahí tenemos unos 350 metros en la Sierra Tejada, en el centro de esta. Ahí tenemos la respuesta. ¿De quién se habla? ¿Y de quién? ¿Y de quién? ¿Y qué se dice de ese de quién? Tenemos en la página número 11, actividad 1. Tomando en cuenta lo estudiado anteriormente, identifique las ideas principales de cada párrafo y transcríbalas en su cuaderno. Clasifique según la ubicación de la idea principal. Esta lectura tiene dos párrafos. El primer párrafo nos vamos a hacer la pregunta, ¿de quién se habla? Este primer párrafo habla de los seres humanos. ¿Y qué dice de los seres humanos? Que han habitado el planeta durante millones de años, pero solo en los últimos, ¿verdad? Aproximadamente, como consecuencia de la población y la industrialización, han empezado a influir en el clima. Ahí nosotros tenemos que se habla de los seres humanos y qué se dice de los seres humanos. Han habitado la Tierra. En los últimos años también ha habido un alto crecimiento de la población, así como también de la industrialización, y esto ha afectado el clima. Eso es lo que se dice de los seres humanos que han habitado la Tierra. Ahora vamos con la segunda lectura. Nos dice a nosotros, todavía se está debatiendo si los modelos climatológicos utilizados en la actualidad prueban concluyentemente que se está produciendo un calentamiento global creciente. Sin embargo, existe un concepto de la comunidad científica de que una continuación de las actividades humanas actuales dará como resultado una disminución de la temperatura en los próximos 50 años. Un calentamiento global de esta magnitud traería efectos de larga duración en la agricultura, la naturaleza y la sociedad humana. Entonces, ubiquémonos en este párrafo. ¿De quién se habla en este párrafo? Se habla de los modelos climatológicos. ¿Y qué se dice de los modelos climatológicos? Que estos han demostrado de manera concluyente que se está produciendo un calentamiento global creciente. Esa es la idea principal de este párrafo. ¿De quién se habla? Se habla de los modelos climatológicos utilizados. ¿Y qué se dice? Que concluyentemente ellos determinan que se está produciendo un calentamiento global creciente. Entonces, ustedes ahí le quedan dos lecturitas que me van a enviar siempre como tarea. Si no está bien, no se preocupen porque esto no va a ser calificado, pero sí
Yo necesito corregir lo que ustedes hacen para determinarles si está bien o no está bien, ¿verdad? Y que sigamos practicando. Esto lo pueden hacer en pareja o de manera individual, ¿verdad? Son 2 lecturitas cortas que les queda ahí como ejercicio. Quiero hacerle un llamado para que se preocupen, hijos, de participar en el foro. Los foros valen 3 puntos. En la clase nosotros no tenemos exámenes. Son clases prácticas que vamos haciendo todos los domingos. Y es importante. Todos aquellos que no han podido cumplir con la primera tarea, me la mandan con la segunda tarea, ¿verdad? Que van a entregar mañana 18. Siempre traten de comunicar cuál es el problema que tienen para poder determinar y a ver en qué se les ayuda. En esta tarea 1, solo como 3 o 5 me han entregado. Igual que en el foro, solo participaron 3. Traten, muchachos, de ir cumpliendo, ¿verdad?, con sus tareas. Recuerden que esta es la forma de calificación. Ustedes no necesitan andar haciendo examen de limpieza porque es una forma sencilla. Hay que hacer un pequeño horario de estudio. Yo sé que son trabajadores, tienen bastantes compromisos en su trabajo como en sus hogares, pero con un pequeño horario que hagan, ustedes pueden salir adelante en sus clases. Pasen buenas noches y los veo el próximo día, el 1 de noviembre. Traten de venir porque es importante para aclarar las dudas. Buenas noches.